Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Bienvenidos a un programa más de la serie Bálsamo Divino. Cuando miramos a los acróbatas enfocados por potentes reflectores, caminando por un tenso cable suspendido en las alturas, nos preguntamos ¿cómo lo hacen? ¿Qué clase de habilidad y valor necesitan para caminar con gracia a través del abismo y con riesgo de muerte? A un acróbata, especialmente, le costó mucho llegar a caminar por el cable suspendido. Ángel Valenda comenzó desde muy abajo. En su infancia fue maltratada y descuidada. En la adolescencia, la vida de la calle amenazaba con destruirla. Pero años después, los espectadores de todos los Estados Unidos se admiraban por su agradable sonrisa en el cable suspendido. ¿Cómo consiguió llegar tan alto? ¿Por qué algunas personas triunfan en la vida y son felices a pesar de tener todas las circunstancias en su contra? No te pierdas esta maravillosa historia que la relataremos a continuación. Lizzie, la niñita que llegaría a ser miembro de la familia Valenda, casi todas las noches tenía que extender sus brazos frente a sus padres cuando éste regresaba del trabajo. Sus 6 hermanos y hermanas hacían lo mismo. Se ponían en fila para recibir su castigo. El padre los golpeaba, le golpeaba los brazos hasta que los niños lloraban. El padre suponía que ese día habían hecho alguna cosa mala que merecía castigo. Y cuando Lizzie creció, los castigos se tornaron más severos. Si su madre trataba de defenderla, el padre la encerraba en el dormitorio durante días. Los servicios sociales rescataron a los niños y los pusieron en hogares adoptivos. Lizzie vivió en varios de ellos, hasta que finalmente decidió escapar a otra parte. Y desde entonces tuvo que arreglarse por su cuenta y hacer lo mejor posible en las calles. Su único consuelo provenía del alcohol y la marihuana. Lizzie, en resumen, era un caso clásico de una persona sin oportunidad en la vida, sin oportunidad de tener una vida emocional saludable, por haber sufrido tanto a una edad tan temprana, sin oportunidad de superación. ¿Cómo podía tener una autoimagen adecuada y seguridad en sí misma si se veía arrastrada de un hogar adoptivo a otro? No tuvo oportunidad de absorber valores positivos, solo aprendió a sobrevivir en las calles. Pero esa niñita, de alguna manera, logró vencer todas las desventajas. Algunos años después la encontramos convertida en Ángel Valenda, actuando frente a los grandes auditorios en el cable suspendido con su esposo Esteban. Esteban Valenda era miembro de la familia más famosa de artistas circenses del cable elevado. Y cuando conoció a Lizzie, quedó cautivado por su personalidad agradable y amistosa. Había sufrido tanto, pero con todo vivía llena de entusiasmo. Esteban llegó a considerarla como un don que Dios había dejado caer en su vida. Y después de casarse, ambos comenzaron a practicar juntos en el cable elevado. Lizzie, ahora Ángel Valenda, manifestaba gran destreza en sus ejercicios de práctica. Se destacaba con rapidez en un arte que exigía resistencia física, valor, gracia y nervios de acero. Esteban y Ángel comenzaron a actuar en grandes programas de circo y en televisión. Esa niñita a quien su cruel padre había maltratado, ahora podía mantener su cabeza en alto y caminar derecha y segura sobre el cable elevado. Y podía hacer más aún. Ángel también demostró estabilidad emocional extraordinaria. Y cuando el cáncer amenazó su carrera y su vida, ella no se dejó aplastar. Luchó y se convirtió en una fuente de fortaleza para su esposo.
Cuando tuvieron que amputarle una parte de su pierna, no se dio por vencida. Luchó para hacer lo imposible. Ángel llegó a ser la única persona en la historia, por increíble que parezca, que haya actuado en el cable elevado con una pierna artificial. Y a pesar de todas sus pruebas, Ángel se convirtió en la feliz madre de un varoncito estable y lleno de salud. Sus amigos, familiares, seguían admirándose de la gracia con que actuaba bajo tanta presión. Servía de inspiración para mucha gente de todo el país, quienes habían experimentado tragedias en sus vidas. Su esposo Esteban la describe de este modo. Él dice: ella da y sigue dando. Es su naturaleza, es su hermosura. Me recuerda ese pasaje bíblico que realmente tiene la paz de Dios, que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto decía su esposo acerca de ella. Ahora, la pregunta es: ¿cómo pudo esta niña maltratada convertirse en un ángel lleno de gracia? ¿Cómo pudo una niñita sin oportunidad llegar a ser una persona de éxito tan brillante? Sabes, aquellos de nosotros que vivimos en nuestras propias cicatrices, o mejor dicho, con nuestras propias cicatrices del pasado, los que todavía nos sentimos en desventaja a causa de heridas de la infancia, también nos preguntamos: ¿cuál es el secreto? ¿Cómo podemos dejar atrás las tragedias de nuestra vida? Pero eso no es todo. Ángel también adoptó ciertas actitudes que todos podemos imitar. Poseía cierta perspectiva que todos podemos tener. Sucede que Ángel, temprano en su vida, decidió que haría uso de las cosas que le habían acontecido. No se dejaría destruir por el infortunio. En cambio, aprendería de él. Lo convertiría en un instrumento de aprendizaje. Y la compañera de hospital de Ángel, mientras ambas necesitaban tratamiento, notó que Ángel tenía una experiencia que ella no poseía. Su compañera dijo: había algo poderoso en la forma como Ángel insistía en que el cáncer no arruinaría su vida, en que sacaría el mejor partido de esa situación. Y uno sabía que hablaba en serio. Y cuando se le preguntaba por su trágica infancia, Ángel respondía: soy mucho más fuerte a causa de eso. Si hubiese tenido una vida protegida, sé que no habría podido soportar esta enfermedad. Amigo y amiga, lamentablemente para la mayor parte de nosotros, en vez de aprender de nuestras cicatrices, nuestro instinto natural nos induce a sepultarlas en nuestro interior. Queremos escapar desesperadamente, de modo que tratamos de negar lo que ha sucedido. Tal vez pensamos y pretendemos que papá no nos hizo esas cosas, los dolorosos sentimientos desaparecerán. Pero, por supuesto, cuanto más profundamente tratamos de ocultar esa cicatriz, tanto más se extiende y profundiza dentro de nosotros. Todos nuestros juegos en los que pretendemos lo que no es, perjudican nuestras emociones. No podemos despojarnos de las cicatrices negando que no han acontecido. La extraña verdad es que la única forma de librarnos de las cicatrices consiste en mirarlas de frente, hacerle frente. Sí, sucedió algo horrible, algo trágico, algo muy injusto, pero no fue culpa nuestra. Tenemos que manifestar lo que realmente sentimos al sufrir daños reales. El 7 de mayo de 1824, un talentoso compositor dirigió la primera presentación de su novena sinfonía en el Teatro de Viena. El salón estaba repleto y la recepción fue entusiasta. Este compositor ponía tanta emoción en su música, tanto que era apasionado y heroico. Al final de uno de sus movimientos, los asistentes le tributaron un estruendoso aplauso. Pero el conductor no se volvió hacia el público, sino que siguió volviendo las páginas del libreto musical. Finalmente, la contralto tuvo que tirarle la manga y señalarle al público. Solo entonces, Ludwig van Beethoven, totalmente sordo,
se volvió y se inclinó ante los asistentes. No podía oír los aplausos, no podía oír la música que dirigía, pero tenía en su cabeza la totalidad de la sinfonía y le estaba dando una expresión dramática y gloriosa. Beethoven tenía buenas razones para disfrutar de esa noche memorable. En cierto modo había estado componiendo en virtud de su pasado, convirtiendo la fealdad y los chascos en algo hermoso. Tal vez recordaba una escena ocurrida años antes. Era medianoche. Un niñito dormía plácidamente en el hogar de la familia Beethoven. Su padre regresó de la taberna con un compañero borracho y despertó bruscamente al niño. Le exigió que tocase piano para su amigo. El chico se alisó la ropa, se secó unas lágrimas, se sentó al piano y comenzó a tocar. A veces tenía que hacerlo durante horas. El padre de Ludwig era duro y a veces hasta cruel con su hijo. Un compañero de infancia de Ludwig recordó que cierta vez que el padre de Ludwig solía obligarlo a tocar piano a golpes. ¿Sabes que algunos creen que la sordera tardía de Beethoven pudo tener como causa parcial los golpes que recibió en su niñez? De manera que en el interior de ese genio musical había mucha ira y resentimiento, pero afortunadamente encontró la forma de expresarlo en forma positiva. Escapó de la prisión de su sordera. La música de Beethoven no es toda dulce y superficial. También contiene rayos y truenos. Pero él expresaba las partes más profundas de sí mismo. Convertía todo eso en un don que conmovía profundamente a sus auditorios vieneses. Otro personaje que tenía en su pasado muchas cosas que pudo haber tratado de ocultar fue el apóstol San Pablo. Muchas cosas que habían sucedido en su propia vida no lo enorgullecían, pero decidió reconocerlas. Rehusó ignorar las cicatrices. Se puede apreciar la honradez en su segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículos 11 y 13, lo que él dice. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Las palabras del apóstol Pablo son claras. El primer paso para tratar con un pasado doloroso es abrir nuestros corazones en vez de ocultar la herida. A veces, en vez de tratar de sepultar nuestras cicatrices, procuramos manipular a otros para que se hagan cargo de ellas. Por cierto que hay gente responsable de la mayor parte de los daños recibidos en el pasado, pero con frecuencia hace mucho que fallecieron. Ya no existen más. Y no tenemos por qué traer esas cosas y esas personas. No tuvimos oportunidad de confrontarlos, de preguntarles por qué lo hicieron. Es posible que nunca hayamos podido reconciliarnos con ellos. De manera que estos asuntos que nunca se solucionaron nos empujan a encontrar defectos en el presente. Y algunas personas siempre desempeñan la parte de la víctima. Se sienten desvalidas e incomprendidas. Quieren que todos asuman la culpa en lugar de ellos. Y después llegan a depender de esas personas y procuran hacer que satisfagan sus necesidades. Lamentablemente siempre tratan de hacer lo que los demás se sientan culpables por no satisfacer sus necesidades. Pero sabes, existen otras formas de manipular, muchas otras maneras de hacer el papel de víctima. La injusticia del pasado tiende a hacer que seamos injustos en el presente. Culpamos a otros por nuestros sentimientos en lugar de asumir la responsabilidad por ellos. Nos hacemos demasiado dependientes, nos esforzamos por hacer que otras personas sientan que nos deben algo. Pero eso no nos hace ningún bien, no resuelve las cuestiones pendientes. Toda la manipulación que podamos hacer nos deja en el lugar donde estábamos. Las cicatrices no desaparecen.
Nunca podemos obligar a otros a que se hagan cargo de ellas. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, yo quiero sugerirte que solamente una cosa. Convertir las cicatrices en algo que sea positivo. Podemos librarnos de las heridas entregándolas a Jesús. Yo quisiera sugerir una alternativa práctica para la manipulación de otros. Y esto se llama perdón. Debemos decir que el perdón es un concepto muy difícil para quienes han sido maltratados y traumatizados por alguien. Han sido muy perjudicados y la persona responsable pocas veces siente deseo de arrepentirse. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos perdonar a alguien que ha arruinado toda nuestra vida? Bueno, en primer lugar debemos saber que el perdón es un paso importante para impedir que esa persona arruine el resto de nuestra vida. El recuerdo de los malos tratos se mantiene vigente porque tú lo has rodeado de mucha ira y encono a través de los años. Ahora bien, la ira se justifica cuando tú has sido maltratado. Es una respuesta adecuada al maltrato, por supuesto. Lo repetimos, abrirse al dolor del pasado es saludable, pero en algún punto tendremos que asumir la responsabilidad en la forma como continuaremos respondiendo a ese trauma del pasado. ¿Seguiremos preocupándonos de eso? ¿O bien nos dedicaremos a transformar ese pasado tan terrible en algo más positivo? Amigo y amiga, en primer lugar, tenemos que confesar a Dios nuestro encono para recibir su perdón. No somos responsables del daño que nos han causado, pero sí lo somos por la forma como respondemos continuamente. También debemos expresar a Dios perdón por el ofensor. ¿Sabes que perdonar no significa decir lo que el ofensor nos hizo está bien? Tampoco significa excusar sus acciones. Lo que el perdón significa es esto, escucha, liberar a esa persona de nuestra propia condenación. Decidimos que no continuaremos llevando esa carga de resentimiento y condenación. La entregaremos a Dios. Escucha esta admirable declaración del apóstol Pablo. Yo personalmente he visto a Dios usar estas palabras para transformar la amargura de muchas vidas. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos perdonar al ofensor? Solo manifestando el mismo perdón que Dios nos ha dado abundantemente en Cristo. Contemplamos a Cristo clavado en la cruz orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? El perdón nos libera de la carga de la condenación. Ponemos al ofensor en las manos de Dios y de esa manera impedimos que arruine el resto de nuestra vida. Una dama de 48 años, a quien llamaré Marta, tuvo la impresión de que su mundo se deshacía cuando se divorció. Después de 20 años de matrimonio, su esposo la abandonó por otra mujer 20 años más joven. Lo perdió todo, incluso su hogar con todos sus preciosos recuerdos y hasta sus hijos. Marta, con el paso del tiempo, se puso más enconada y desesperanzada. Pero comenzó a leer la Biblia. Buscaba respuesta para su propia vida. Un día leyó el pasaje de Efesios que acabamos de mencionar y decidió ponerlo en práctica. Marta se arrodilló y le pidió a Dios que deseaba perdonar a su esposo y no seguir condenándolo. Poco después asistió al casamiento de su hijo. Su ex esposo había hecho arreglos para encontrarse con ella antes del ensayo para la boda. Sabiendo que podría ser un fin de semana muy difícil, comprendía que tendrían que hablar. Así que el sábado de noche, cuando se haría la reunión, Marta fue temprano a la iglesia. Se sentó y se puso a orar. Sabía que sería un encuentro muy difícil, pero reafirmó su compromiso
de perdonar a su esposo y librarse del encono que sentía. De pronto, oyó que la puerta de la iglesia se abría y que alguien avanzaba por el pasillo. Marta se levantó y se volvió. Vio a su ex esposo acompañado por su nueva esposa de 28 años, una mujer muy hermosa. Y en ese era el momento que Marta había temido. Pero ahora tenía en su corazón algo más fuerte que el rencor. Y cuando se encontraron, Irene puso la mano en el hombro de su ex esposo y le dijo: Juan, quiero que sepas que me he sentido profundamente herida y airada por lo que sucedió en nuestro matrimonio, pero te perdono. Y a continuación les dijo a ambos: quiero que sepan que haré todo lo posible para que este fin de semana sea un fin de semana maravilloso. Y a continuación Marta volvió a su asiento, habiendo por fin encontrado paz. Ya vemos que solamente Cristo puede darnos esa clase de paz. Y solo el perdón puede librarnos totalmente del doloroso pasado. Es tanto mejor tener algo positivo para dar que algo negativo a lo cual aferrarse, ¿no es cierto? Existe una sola forma de librarse de esos dolores y cicatrices y heridas, amigo y amiga, y es entregarlas. No podemos escondernos del doloroso pasado, no podemos manipular a otros para que lo acepten, pero podemos convertirlo en un regalo, podemos darlo. En Romanos capítulo 8 hay un pasaje familiar que los creyentes suelen citar cuando se encuentran en dificultades. Creo que tiene un sentido especial para quienes han estado tratando de hacer algo con las heridas del pasado. Veámoslo a continuación. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tal vez tú lo sabes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede hacer que todas las cosas resulten para bien. También podríamos decir que todas las cosas obran como un regalo. Dios puede ayudarnos a crear algo útil, algo positivo con nuestro pasado oscuro y deforme. Puede ayudarnos a encontrar una hermosa flor en un sucio charco. ¿Sabes que hay una razón definida para explicar por qué Dios puede hacer este trabajo? Es porque Él ha tenido esta experiencia. Dios estuvo dispuesto a sufrir el peor trauma a fin de concedernos el mejor regalo. Escuchemos la descripción que el apóstol Pablo hace de la obra que Jesús cumplió en la cruz. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo se refiere a un terrible instrumento de tortura y humillación, la cruz romana. Se refiere a ese día fatídico cuando un hombre inocente fue azotado sin misericordia y la gente se burlaba al ver la sangre que le corría por la espalda. Se refiere al día cuando el Cordero de Dios fue llevado al matadero por hombres crueles y enardecidos. Es así que fue injusticia. Es así que fueron heridas y cicatrices. Meditemos en lo que Jesús pudo haber estado pensando mientras pendía en la cruz. Piensa en las voces que pudieron haber encontrado eco en su mente. Ahí tenemos el caso de Judas. Lo saludó y lo traicionó con un beso. Sus 3 discípulos más cercanos dormían mientras él sufría indeciblemente en el Getsemaní. Todos ellos huyeron en la noche cuando Jesús fue arrestado. La voz de Pedro en el patio negando aún conocer a Jesús. Los gritos destemplados de la plebe diciendo: crucifícale, crucifícale. El sonido del agua agitada por las manos de Pilatos que al lavarlas declaraba: soy inocente de la sangre de este justo. La burla de los sacerdotes que rodeaban el lugar de ejecución. Jesús podía haberse amargado por sus sufrimientos. Parecía que nadie comprendía, nadie apreciaba su infinito sacrificio. Pero milagrosamente, Jesús no fue destruido por el trauma.
La pena no lo desorientó. Por el contrario, lo transformó en un don. Y Pablo nos dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie le quitó su vida porque la entregó libremente. Y como resultado, esa cruenta escena de horror llegó a ser fragante ofrenda de sacrificio a Dios. Se convirtió en el mayor don posible. Amigo y amiga, Dios hace surgir sus dones preciosos allí donde menos esperamos. Y el Cristo que tomó la cruz, un instrumento de horror, y la transformó en un instrumento de salvación, también puede ayudarnos a nosotros. Él puede hacer que tus cicatrices lleguen a ser algo positivo, algo que puedas entregar. Él sabe cómo, pues ya lo ha hecho. ¿Has estado disfrazando tu pasado? ¿Cuánta energía se consume en la negación de la verdad? ¿Has estado procurando obligar a otros a llevar tus heridas? ¿Manipulas a los demás de algún modo? Jesús tiene la salida. Y una sencilla sugerencia para ti: elimina tus heridas entregándolas. El dolor que sientes puede darte simpatía especial por otros que luchan. Tú puedes usarla para ayudar al prójimo. Tu tragedia puede darte comprensión y energía para canalizarlas en direcciones positivas. Jesús puede ayudarte a encontrar ese don. Permítele comenzar a obrar ahora mismo. Ábrele tu vida. Abre los rincones oscuros de tu corazón, los secretos de tu pasado. Tu desgracia está segura en sus manos. Llévasela a Él ahora en oración. Acompáñame. Padre Celestial, gracias que hubo alguien que supo cómo tratar con las heridas y cicatrices. Jesús entregó todo, y gracias a que Él entregó todo, nos dio el mayor don, el regalo de la felicidad, la salvación, el perdón. Abrimos nuestro corazón, entregamos nuestras cicatrices a ti. No queremos manipular a otros. Queremos confrontar lo que nos pasó y usarlo como una plataforma para nuevos triunfos, nuevos logros, para ser felices. Pero sabemos, oh Dios, que felicidad comienza con fe y queremos creer en ti. Sánanos en nuestro interior y bendícenos. Tráenos el bálsamo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias por contestarnos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos de otro programa más de la serie Bálsamo Divino. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.